El título de la palabra de Dios que hoy estudiaremos juntos es Las profecías de los profetas y los pensamientos de la gente del mundo. A través de las enseñanzas de Dios en la Biblia, pensemos en cómo se ven las profecías de la Biblia ante los ojos de la gente del mundo y cuán diferentes son los pensamientos de Dios y los pensamientos de la gente del mundo en esta época. Quiero que entiendan que todos nuestros pensamientos y juicios deben estar basados en los pensamientos y juicios de Dios. Remontémonos 2000 años atrás, cuando Jesucristo vino a la tierra. Cuando Jesús vino en la carne, pasó por la infancia y también atravesó la juventud. Después, comenzó a trabajar como hombre adulto, predicando el Evangelio. Jesús nació igual que cualquier otro niño. Acerca de su venida, los profetas profetizaron, porque un niño nos es nacido, pero Él es Dios mismo. Sin embargo, ante los ojos de la gente, Él se veía simplemente como un niño común, no como Dios. El bebé Jesús creció y se hizo joven. La gente simplemente lo consideraba como el hijo de un carpintero que se llamaba José y de María. Cuando Jesús se bautizó y comenzó a predicar el Evangelio a la edad de 30 años, dijo, «Yo y el Padre uno somos», lo que significa que Él es Dios mismo. Él proclamó la venida de Dios a esta tierra, de acuerdo con las profecías de los profetas, y la dio a conocer a su pueblo. Pero la gente común tomó piedras y trató de apedrearlo, diciendo que era una blasfemia. Hoy necesitamos recordar que hay una gran diferencia entre las profecías de los profetas y los pensamientos de la gente de este mundo. El Padre y la Madre Celestiales vinieron a esta tierra en la época del Espíritu Santo y vivieron de acuerdo con las profecías. Sin embargo, la gente de este mundo los trata como personas comunes desde el punto de vista físico. Entonces, ¿qué dijo Dios sobre estas personas? Dios dijo que escondería de ellos sus gloriosas profecías o pensamientos y que les haría conocer a sus hijos toda su gloria. Hoy veremos cuán diferentes fueron los pensamientos de la gente de este mundo, de las profecías de los profetas, referente al mismo asunto. A través de las profecías de los profetas, tomémonos un tiempo para entender la situación cuando Jesús vino por primera vez y también en esta época. Veamos Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta Isaías había profetizado de antemano que Dios vendría a esta tierra 700 años antes de que ocurriera. Él dijo, Dios aparecerá en esta tierra como un niño. ¿Pero qué pasó con los pensamientos de la gente del mundo? Ellos se opusieron a los planes de Dios, pensando, ¿cómo Dios puede ser un hombre? Veamos esta escena. Juan capítulo 6, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, «Yo soy el pan que descendió del cielo», y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste, «Del cielo he descendido»?
Ellos dijeron, ¿no son sus padres José el carpintero y María? Conocemos a sus padres. ¿Cómo pues dice este que del cielo ha descendido? Nuestro Dios estaba en el cielo y luego vino a esta tierra, vistiéndose del tabernáculo de la carne. ¿No es así? Ya que Él vino a esta tierra, Él les dijo que había venido del cielo, pero la gente murmuraba. Así, hubo una gran diferencia entre las profecías de los profetas y los pensamientos de la gente en dicha época. Entonces, ¿qué camino debemos tomar y seguir? ¿No ese es el camino correcto desde el punto de vista de Dios? Debemos seguir las profecías de los profetas y la Biblia. Continuemos con el versículo 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aquí, la gente consideró a Jesús simplemente como el hijo de un carpintero, y así lo rechazaron y lo calumniaron. Pero la Biblia y los profetas profetizaron que Él es Dios, que ha venido a la tierra para salvar a la humanidad. Sobre el mismo Jesús, el mundo y la Biblia tienen diferentes puntos de vista. La gente del mundo y los profetas piensan de forma diferente. Entonces, ¿qué camino debemos aceptar? ¿Y qué camino debemos rechazar? Pensando juntos al respecto en este día de reposo, espero que nuestra fe se establezca correcta y firmemente. Veamos Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Esto quiere decir que Él es Dios mismo. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Cómo profetizó la Biblia y los profetas de Dios que viene a la tierra? Ellos profetizaron claramente diciendo que Él vendría como un hombre. Sin embargo, la gente de esa época decía, ¿cómo tú, siendo un simple hombre, te atreves a hacerte Dios? Trataron de apedrear a Jesús. Podemos verlo en Juan capítulo 10. Había una enorme diferencia entre las profecías de los profetas y los pensamientos de la gente. Jesús es Dios que vino a esta tierra en la carne. ¿No es así? Sin embargo, cuando Él vino a esta tierra en la carne, solamente algunas personas lo reconocieron como Dios. Sus ojos no vieron las profecías, no entendieron el correcto significado de la palabra de Dios. No tenían los ojos espirituales para reconocerlo correctamente como Dios. Asimismo, en esta época, la gente no conoce las profecías de los profetas, ni la voluntad de Dios. Aquí podemos ver la gran equivocación que la gente comete cuando trata de juzgar y entender a Dios solo con las cosas visibles.
Ahora todo el mundo mira a Jesús, diciendo, Él es el Salvador que vino a esta tierra para salvar a la humanidad. Pero ¿cómo juzgaban los religiosos y la gente del mundo a Jesús en aquellos días? Ellos lo llamaron hereje. La gran verdad que salva a la humanidad fue tratada de hereje en esa época. Veamos Hechos capítulo 24, versículo 1. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo, y en todo lugar, con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla, ¿de qué? De la secta de los nazarenos. ¿A quién señalaron como la secta de los nazarenos? Señalaron a Jesús. Jesús es Dios que vino a esta tierra para salvar a toda la humanidad, pero la gente de esa época y los religiosos de esa época lo consideraron hereje. Entonces, ¿qué hay de la Biblia y los profetas? ¿Dijeron que Cristo era un hereje? Jesús dijo, yo soy Él. Los religiosos de esa época y la gente del mundo de ese entonces catalogaron a Cristo como un hereje. Ellos le dieron ese título vergonzoso y deshonroso. Hermanos y hermanas, las cosas que sucedieron en la época del Hijo, hace 2000 años, están ocurriendo ahora, en esta época. Por un largo tiempo de 2000 años, Dios soportó pacientemente el título tan vergonzoso y deshonroso de la secta de los nazarenos, para que nosotros estemos hoy aquí. Ahora, el tiempo está cerca para que Dios sea exaltado y ejerza su poder con vara de hierro. ¿No es cierto? En el día del juicio no podrán decir ninguna palabra frente a Dios. Dios dirá, les advertí muchas veces, pero ustedes menospreciaron las profecías de la Biblia y de los profetas. ¿No es así? Continuemos con Isaías capítulo 25. En esta época Dios también dijo, iré a la tierra otra vez de la misma forma. Entonces me reconocerán y me recibirán. Confirmémoslo en Isaías capítulo 25. Hubo una gran diferencia entre las profecías de los profetas y los pensamientos del hombre. Veamos el versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. ¡Qué graciosa promesa! Dios destruirá a la muerte para siempre, con vinos refinados. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El pueblo en esta profecía dice, cuando lo veamos destruir la muerte con el vino refinado, Él debe ser nuestro Dios, porque dar la vida eterna es algo que nadie puede hacer, únicamente Dios. Por eso, Él es a quien hemos esperado. Él nos salvará.
La salvación no se puede dar por nada más, solo con el pan y el vino de la Pascua que ha sido guardado por mucho tiempo. Solo aquel que ha venido para destruir a la muerte para siempre con esto es nuestro Dios, que puede abrir el camino de la salvación. La misma profecía está escrita en Hebreos capítulo 9. ¿Por qué ves aparecerá Jesús para traernos la salvación? Jesús debe aparecer por segunda vez. Esto significa, cuando Dios venga a esta tierra en la carne, hará esto. Así que reconózcanlo. En Apocalipsis capítulo 22, ¿qué dijeron el Espíritu y la esposa? Ven, si entiendes. Ven, si comprendes. Ven y recibe el agua de la vida. Así, Dios nos hace conocer los caminos de gloria a través de los profetas. Dios lo predijo y abrió el camino. Aunque el Espíritu y la esposa han venido a la tierra en la misma forma que hace 2000 años, ¿qué dicen las personas con sus pensamientos humanos? Reciben a Cristo, Ansanjón, el Espíritu Santo, y a la Madre Celestial, Nueva Jerusalén, la esposa. Ellos dicen, siendo hombres, se hacen Dios. Sin importar cuántos testimonios de la Biblia y profecías de los profetas existan, todas las personas los rechazan y niegan. ¿Cuál será el resultado? Aunque dolorosamente se lamenten en el fuego ardiente del infierno, si no reciben los testimonios que entregábamos, será inútil. Es por eso que debemos dar oído a las profecías de los profetas y a las enseñanzas de Dios. Nunca debemos mirar a Dios con los pensamientos y punto de vista del hombre. Cuando miramos a Dios con los ojos de la profecía, podemos encontrar a Dios correctamente y seguir su glorioso camino. Hace 2000 años, Jesús enseñó la verdad del nuevo pacto. Dio todas sus enseñanzas para salvar a la humanidad. Sin embargo, llamaron a la verdad herejía. Es lo mismo en esta época. Estamos siguiendo todas las enseñanzas de Jesucristo como ellos. Hemos aceptado el nuevo pacto y seguimos el camino de la verdad. ¿Pero qué dicen las personas? Dicen, la Iglesia de Dios es hereje. Dicen lo que dijeron las personas hace 2000 años. La historia se repite. Por lo tanto, debemos entender por qué esas palabras están escritas en toda la Biblia. Hace 2000 años, cuando el apóstol Pablo llegó a la corte, siendo acusado por el orador Tértulo y los sumos sacerdotes, dijeron sobre el apóstol Pablo, es cabecilla de la secta de los nazarenos. Catalogaron la fe del apóstol Pablo en Cristo y toda su predicación como herejía. Hermanos y hermanas, esa verdad es nuestra verdad. ¿Qué predicaba Pablo? Predicaba la Pascua, a Jesucristo y a Dios que vino en la carne. Hermanos y hermanas, ¿Jesús era hereje? Parecía hereje desde el punto de vista del hombre, pero en realidad, sus enseñanzas eran una gran verdad que salvaba a la humanidad. Hace 2000 años, la verdad del nuevo pacto que ahora conocemos fue tratada así. Por esa razón, está escrito en la Biblia que también en esta época debemos atravesar muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Todos atravesemos todas las dificultades y recibamos una amplia bienvenida en el eterno reino de los cielos. El apóstol Pablo predicó la verdad del nuevo pacto y Jesús la testificó. Aunque fue tratada como herejía hace 2000 años, no fue así como la Biblia y los profetas testificaron acerca de esto. La evaluaron como una gran verdad que puede salvar a la humanidad. La valoraron como la única verdad que puede salvar al mundo. Sin embargo, a los ojos de las personas,
Dios parecía hereje, ya que había venido en la carne. Aunque se predicó el nuevo pacto, lo rechazaron, llamándolo mentira, porque era diferente a lo que predicaban. Veamos Marcos capítulo 3, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Jesús predicaba el Evangelio en todo lugar muy diligentemente. Si Jesús iba a este lugar, muchas personas se reunían aquí para escuchar las palabras. Y si Jesús iba a ese lugar, las personas se reunían allí para escuchar la palabra. No tenía tiempo para comer. Versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Incluso vinieron a sujetar a Jesús, diciendo que estaba fuera de sí. Hermanos y hermanas, es así como las personas comunes ven a Dios, juzgándolo externamente. Ni su familia y parientes entendieron lo que Jesús estaba haciendo. Sin embargo, sus enseñanzas fueron grandes enseñanzas para salvar a la humanidad. Hoy necesitamos pensar por qué todas estas palabras están escritas en la Biblia. Deben saber que hay una gran brecha entre las profecías de los profetas y los pensamientos de las personas del mundo. No necesitamos frustrarnos pensando, ¿por qué las personas no lo creen? ¿Por qué las personas no entienden lo que predicamos? Lo único que debemos hacer es predicar. Esta es nuestra misión, así que prediquemos ansiosamente. Dios nos dijo que predicáramos diligentemente a todos. Debe de haber una razón por la que Dios nos dijo que lo hagamos. Después de predicar a todos, habrá una clara diferencia en el día del juicio entre los que aceptaron lo que predicábamos como la palabra de Dios y los que no la entendieron como la palabra de Dios, sino como algo que afirmaban algunas personas que estaban fuera de sí. Dios dijo que el hombre ciega lo que cosecha. La razón por la que toman una decisión incorrecta es porque sembraron un pensamiento incorrecto. Si escuchan la verdad, pensando, debo creer en toda la palabra de Dios, entonces abrirán las puertas de sus corazones y vendrán a la palabra de Dios, diciendo amén. Hoy estamos confirmando una vez más cómo las personas veían a Jesucristo cuando vino hace 2000 años y predicó el Evangelio. Las personas en esos días catalogaban las enseñanzas de Jesucristo como herejía. Veamos Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí está escrito que el rey de Sión vendrá. El rey de Sión indica a Dios, ¿verdad? Antes de que Jesús viniera, el profeta Zacarías ya había profetizado que Dios vendría, justo y salvador, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Veamos cómo Jesús cumplió esta profecía. En Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso,
y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Aquí, Jesús entró en Jerusalén montando un pollino. Lo que ya había sido profetizado en Zacarías capítulo 9 se cumplió justo aquí. Pero, ¿cómo los líderes religiosos de esa época y las personas del mundo veían la obra de Jesús mientras esta profecía se cumplía? Veámoslo en el versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, ¿qué hicieron? Se indignaron. Fue porque estaban celosos de él. Hosana al Hijo de David. Se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Aquí, Jesús cumplió la profecía del profeta Zacarías. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Pero ¿qué hay de las personas del mundo, los falsos hombres de la religión, quienes se pusieron del lado opuesto de Jesús? ¿Estaban satisfechos con él? Está escrito en la Biblia que ellos se indignaron. En otras palabras, se molestaron por sus gritos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué permites a estos muchachos gritar así? Hoy debemos entender que hay esta gran diferencia entre las profecías de los profetas y los pensamientos de las personas del mundo. Necesitamos creer, pensando: Dios hizo todo esto para cumplir las profecías. Dios vino a esta tierra como un niño para cumplir esas profecías. Cuando el rey Herodes ordenó que todos los niños de 2 años de edad o menos fueran destruidos para capturar a Jesús, la profecía del profeta Jeremías de que Raquel lloraría por sus hijos se cumplió. Al recordar la historia de esta época, podemos entender todo lo que se llevó a cabo en la época del Hijo, y también confirmar que todas las profecías de la Biblia se cumplieron. Hermanos y hermanas, en las profecías de los profetas, a Dios se le describe verdaderamente grandioso y santo. Sin embargo, las personas de esa época consideraron a Dios simplemente como el hijo de un carpintero. La razón por la que tenemos que entender esta triste situación es porque nunca debemos dejar de recibir al Padre y a la Madre celestiales cuando vengan a esta tierra, como el Espíritu y la Esposa, en la época del Espíritu Santo. Debemos tener los ojos de los profetas que escribieron las profecías. Vayamos a Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53 fue escrito por el profeta Isaías 700 años antes de la venida de Jesús. Esta profecía mostraba que Dios vendría a esta tierra en la carne y llevaría nuestras enfermedades, dolores y pecados. Cristo fue sacrificado en la cruz como una ofrenda de expiación para redimirnos de nuestros pecados. De acuerdo con las profecías, Cristo fue capturado con sus manos y fue injustamente crucificado. Al respecto, los profetas y la Biblia nos dicen que Él sufrió todas estas cosas y fue crucificado a fin de pagar nuestras transgresiones e iniquidades. No obstante, la gente de esa época pensaba de forma diferente. En Mateo capítulo 27, mientras pedían la crucifixión de Jesús, dijeron que la sangre de Jesús fuera sobre ellos y sobre sus hijos. Qué seguros estaban. Si hubieran reconocido, aunque sea un poco a Cristo como Dios, ¿se habrían atrevido a decir eso? ¿Le habrían escupido? ¿Lo habrían abofeteado en el rostro? ¿Habrían hecho algún comentario para burlarse de él? Ante sus ojos, Jesucristo, que vino a esta tierra en la carne, parecía solo un hombre, no Dios. En las profecías de los profetas, se escribió que Él llevaría nuestros pecados y sería crucificado por nuestras transgresiones. Continuemos con el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cuando él murió, ¿quiénes estaban a su derecha e izquierda? 2 ladrones estaban allí. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. De acuerdo con Mateo capítulo 27, versículo 57, Jesús fue puesto en la tumba de un hombre rico de Arimatea, llamado José. Todas las profecías se cumplieron tal como se escribieron. Sin embargo, a los ojos de la gente del mundo, esto parecía un acontecimiento ordinario. Continuemos con el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. 700 años antes de que Jesús viniera, Dios ya tenía escritas esas hermosas obras de Cristo en la profecía del profeta. No obstante, a los ojos de las personas del mundo, Jesucristo parecía un hereje de herejes.
que causaba división entre los judíos y los ponía nerviosos y los confundía y violaba las doctrinas que ellos guardaban en esa época. Es por eso que todos tomaron la delantera para crucificar a Jesús, gritando: «Sea crucificado, sea crucificado». Tal comportamiento muestra lo poco que entendían la Biblia y las profecías de los profetas con respecto a Dios, y lo poco que reconocieron a Dios Todopoderoso, que había venido a esta tierra en la carne. Podemos ver lo poco que consideraron a Jesús como Dios. Hoy en día, en esta época, Dios Padre y Dios Madre han venido a este mundo para salvarnos. Nunca debemos dejar de aceptar a Dios. Debemos recibir a Dios con la fe de Pedro, Juan, Santiago y el apóstol Pablo. Además, tenemos que guiar a la gente a Sion, siguiendo el paso de la obra del Evangelio, que se está llevando a cabo en todo el mundo, para que podamos entrar juntos de la mano en el eterno reino de los cielos. Con esto quisiera concluir las palabras de hoy. Muchas gracias. Dios los bendiga mucho.